Buen día, hermanos. Quisiera leer los versículos que acostumbramos a leer cuando nos reunimos. Primeramente, un saludo de parte de nuestra casa a todos ustedes en Bragado, 9 de julio. Sé que están mirando en Ezeiza, en Estados Unidos y otros lugares que en este momento no estoy al tanto, pero bueno, quería mandarles nuestros saludos, decir que gracias a la bondad del Señor y a su misericordia estamos bien, por su protección y cuidado, y espero que en sus hogares también conozcan la protección del Señor. Moisés escribió en Deuteronomio, el capítulo 10, acerca de la alabanza, un texto que me gusta mucho y que deseas simplemente leerlo para que pensemos en él. Moisés, comenzando con el capítulo 10, versículo 20, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Moisés dijo: Él es el objeto de tu alabanza. Sé que tenemos muchos motivos de la mano de Jehová para alabarle. El salmista habló de no te olvides de ninguno de sus beneficios. Sé que tenemos muchos beneficios de parte de Dios, por lo cual alabarle. Y esos en algún momento, como pasó a Job, Dios puede quitar. Por eso el enfoque nuestro no debe ser en lo que meramente recibimos de Él, que no está mal darle gracias por eso. Pero la alabanza de Dios en el trono y la alabanza de Dios es Él. Él es el objeto de tu alabanza. O sea, Dios es a quien adoramos y Él es inmutable, eso significa que no cambia, y por ende Él es bendito por los siglos, entonces nosotros adoramos a un Dios eterno que no cambia. Para comenzar esta mañana, nuestro tiempo de alabanza, quisiera tener un momento de oración, así introducimos nuestro tiempo de alabanza. Vamos a orar. Nuestro Dios, al venir a tu presencia, indignos de hacerlo por lo que somos, pero gracias te damos porque no se ha abierto esta puerta al santuario por alguna conducta nuestra, obediencia nuestra o hacer nuestro. Sabemos, oh Dios, que el entrar a tu presencia es por la sangre de tu Hijo, por la obediencia de Él, por su obra perfecta en la cruz por nosotros, por sus méritos y no los nuestros. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, indignos como somos, para de nuestra pobreza poder ofrecer a tu riqueza, de nuestra sencillez a lo que tú eres, un Dios tan complejo, maravilloso, grande. Ofrecerte nuestra adoración por todo lo que tú eres y entendemos también por lo que hemos recibido de ti. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores que te adoran a ti en espíritu y en verdad esta mañana. Bendice a tu pueblo donde esté escuchando esta mañana, si en Ezeiza, si acá en Bragado, el 9 de julio, en Estados Unidos, o en algún otro lugar, que tu palabra pueda ser de ánimo, de bendición, este culto pueda ser de edificación, de consuelo a tu pueblo esta mañana. Pedimos ahora, Padre, tu bendición sobre nuestro tiempo juntos en alabanza. Guía a Lisa y a mí a poder tocar delante de ti y que bendigas este tiempo delante de tu presencia.
Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lo vamos a comenzar cantando el que tienen ahí en pantalla, Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Muchas veces, 270. Muchas veces di todo mi amor y mi paz, pero fui defraudado y no te
Cuando en mi senda diaria, 456. Cuando en mi senda diaria al flores alcanzar, de ti yo quito mi misión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Cada calma o furor, en fortuna aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia, Señor. Yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si te miro tuyo, pensarás solo en mí. Enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia, necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Por amor. Sobre todo del inglés, sobre toda humanidad diré.
184. Tú eres Señor 487. Tú eres Señor. Tú eres Señor sobre todo. Te has vestido de gloria y de poder. Nada fuera de ti, Señor.
4, 6, 8, o cuán profundo es su amor. Oh, cuán profundo es su amor, tan grande y sin medida. El Padre al Hijo entregó para salvar mi vida. Cuán grande fue aquel dolor, el Padre al Hijo abandonó. Herido el Hijo allí sufrió para salvar al mundo. Vean al Hijo en la cruz, cargado de pecado. Escucho yo mi propia voz, dice a burladores. El pecado allí clamó, al Hijo obediente, su sangre derramó por mí y fue lo suficiente. Pues no me gloriaré en ti, nada de habilidades, me gloriaré en mi Jesús, muerto, resucitado, porque me escogió, no sé dónde tengo respuesta, pero una cosa sí yo sé, por mí pagó el precio. Y es el 4282, creo, no digo 282, 282. En do. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca
último, antes de ir a las Escrituras, vamos a hacer el 258 a través de tus ojos. Creo que los de 9 de julio es nuevo. No sé si Bragado, Mauro, lo conoce o lo ha oído, pero bueno, este es nuevo para los de 9 de julio. Para los que miran allá en el norte, Canadá, Estados Unidos, algunos conocen el español, otros no, pero bueno, este es conocido en esencia, así que vamos a aprender los que no lo saben. A través de tus ojos, Señor, quiero ver este mundo pecador. Voy a pedir que puedan estar abriendo sus Biblias en Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Seguimos orando por los hermanos en la situación en que están y recuerden estar haciendo eso, Dios mediante. Romanos, el capítulo 1. Voy a hacer algo diferente. Esta mañana vamos a ir viendo, aprendí de mi hijo Sami, me fue enseñando esta semana cómo usar este programa. Así se hace un poco más sencillo para ustedes seguir lo que es la enseñanza de las Escrituras. Así que vamos a leer Romanos, el capítulo 1, comenzando nuestra lectura en el versículo 1 y vamos a leer, Dios mediante, hasta el versículo. Vamos a leer todo el capítulo esta mañana, todo el capítulo, así nos vamos familiarizando. Si no lo han leído Romanos, que me imagino que sí, pero vamos a leer, así dice la Escritura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hasta aquí leemos esta mañana las Escrituras y vamos a tener un breve momento de oración. Pedimos esta mañana, nuestro Dios, que bendigas tu palabra por medio de este medio. Tú sabes que no es fácil compartir de esta forma, así que pedimos que tú estés dando gracia a tu siervo, la humildad también para poder hacerlo. Pedimos, oh Dios, que bendigas la enseñanza de tu palabra a cada corazón esta mañana, que haya crecimiento, edificación, consuelo. Sabemos que uno de los ministerios de tu palabra es confortar los corazones y pedimos que así sea. También pedimos, Padre eterno, que puedas edificar a tu pueblo en lo que sea necesario, que podamos crecer
en esta mañana juntos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, y ayuda a tu siervo a poder compartir con sencillez y con humildad, sabiendo que es una mera vasija de barro y la excelencia del poder descansa en ti. Pedimos que bendigas tu palabra. Te agradecemos por esta mañana gloriosa que nos concedes de resurrección. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quedamos en Romanos capítulo 1 y estamos desarrollando el versículo 5. Romanos capítulo 1, desarrollando el versículo 5. Y voy a volver a leerlo. Miramos hace dos domingos atrás la frase ¿por quién? El domingo pasado miramos recibimos. Y este domingo, créanlo o no, vamos a terminar el versículo 5. Pero hemos mirado que no solamente Cristo en las Escrituras es el autor, sino también es el medio por el cual las cosas suceden. O sea, Él es el autor de la vida, pero es el medio por el cual nosotros recibimos la vida. Yo sé que hay una complejidad dentro de la Trinidad que nosotros no comprendemos y entendemos, y bueno, pero como yo puse ahí, lo tienen ahí delante suyo, los temas de hoy que quisiera abarcar es primeramente la frase de versículo 5 que dice: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Voy a saltear, porque gracia hemos hablado mucho ya en la introducción al libro de Romanos, y vamos a estar viendo a través de la epístola de los Romanos. Y como ya dije anteriormente, cuando dice de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, hay una diversidad de gracia en las Escrituras que es un tema impresionante, de extenso y al mismo tiempo complejo. Y después tenemos el don, o sea, lo que tenemos acá es uno de los atributos de Cristo, del Padre, que son extendidos al apóstol Pablo. Es a través de su gracia que Pablo era lo que era. Él dice eso a los Corintios en el capítulo 15, soy lo que soy por la gracia de Dios. Habla acerca de haber recibido la gracia de Cristo, el don de la gracia de Cristo, Efesios capítulo 3, para poder predicar las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que tenemos la presencia del Padre y del Hijo dentro de esta gracia. En todas sus epístolas introduce el tema a las iglesias con esto: gracia y paz a vosotras de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso lo observamos en las Escrituras. Y el apostolado, obviamente el oficio al cual el apóstol Pablo había sido llamado, el cual hay mucho para decir esta mañana, pero no quisiera dirigirme a eso esta mañana. Ustedes pueden pensar en algunas pequeñas frases que hay del tema del apostolado del apóstol Pablo. En 1 Corintios 15 dice que no eras digno de ser llamado apóstol. En 1 Corintios capítulo 9 había sido cuestionado el tema de su apostolado. 1 Corintios capítulo 4 él dice que Dios puso a ellos como apóstoles, como a últimos, como a postreros, como a sentenciados a muerte, como a espectáculo al mundo los ángeles y como escoria. O sea que el ser un apóstol no era algo que era muy llamativo en el sentido de que uno tenía un cargo especial, sino más bien un cargo de servicio, un cargo de sufrimiento dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo habla numerosas veces de esto. Como apóstol se había negado a 3 aspectos, se los dice en el 1 Corintios el capítulo 9. Había decidido no casarse, había decidido el tema de trabajar con sus manos, había decidido no comer o beber aquello que hubiese causado tropiezo a alguien. Y él dijo: para no abusar de mi beneficio, de mi privilegio dentro del Evangelio, de mi derecho en el Evangelio. Pablo sabía que los que viven del altar, trabajan en el altar, viven del altar. Por eso Pablo menciona que el buey que está trillando el grano no se le debería poner un bozal, porque dependía de su trabajo, podía comer, el obrero es digno de su salario. Pero Pablo dijo: no tomé esta atribución para mí mismo como apóstol, para no ser carga a nadie, ni para hacer un tropiezo al Evangelio. O sea que no era una persona que estaba clamando por dinero. Él mismo dijo en Hechos capítulo 20 que él trabajaba con sus propias manos y que servía de sus manos no solamente a él, sino a los que estaban con él. O sea que él sostenía a otros en su ministerio.
Suficiente hablando de eso. Quiero mirar esta mañana por unos breves momentos la frase: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Y para entender esto, vamos a tener que leer algunos pasajes de la Escritura. Y yo los he puesto acá arriba, voy a ir pasando. Ustedes, si quieren anotar las referencias, con eso es suficiente. Detrás de todos los pasajes están las referencias. Entonces, lo que yo quiero hacer, primeramente, para ir entendiendo esta frase del apóstol Pablo, que dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esa es la frase que tenemos en Romanos 1:5. Es interesante porque Romanos comienza en su evangelio, en su introducción, con la obediencia a la fe. No es meramente creer. Y cuando hablamos la obediencia a la fe, cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando de meramente creer en Dios. Entiendan que Santiago ya nos dijo en el capítulo 2 que el diablo, sus ángeles, ellos también creen en Dios. Y además de eso, tiemblan. Pero eso no los hace salvos. Porque la Escritura asocia, sin divorciar y sin separar, la obediencia y la fe. Ahora hay que explicar esa frase, Dios mediante, lo cual vamos a ir a eso. Pero quiero primeramente que leamos los versículos. Es que Romanos empieza con la obediencia a la fe en 1:5, pero si se fijan en 16:26 de Romanos, que tienen ahí el segundo texto, pero que ha sido manifestado ahora, dice, y que por las escrituras de los profetas, según, ahora noten esto, el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Eso es Romanos 16:26. O sea que Romanos empieza su introducción al Evangelio con la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea que esto es un mandato de Dios, el Evangelio. No es una opción, por así decir. El arrepentimiento no es una opción para el ser humano. Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. No es un tema de claudicar entre dos opiniones. Dios ha hablado lo que Él quiere. Miqueas capítulo 6 dice: Dios le ha dicho al hombre lo que Él quiere. No tenemos que buscar nosotros el saber cuál es la voluntad de Dios para el hombre impío, o qué es lo que Dios quiere para los hombres impíos. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Dios ya le ha dicho al hombre lo que es bueno. O sea que el hombre ya sabe o ha sido declarado lo que él debe hacer. Cristo empezó su ministerio con una palabra, la cual luego Pablo en Hechos 17 nos dice que es un mandato del cielo, que es la palabra arrepentimiento, el cual manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que Dios manda a los hombres el arrepentimiento. Por eso dice, según el mandamiento del Dios eterno. O sea que no es una opción. O sea que el hombre que no se arrepiente está cometiendo una transgresión de desobediencia. Está yendo en contra del mandato de Dios. Después en Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Notan eso? Vuelve a hablar acerca de la obediencia. Que la salvación está sujeta a la obediencia. Seguimos leyendo Hechos el capítulo 6, versículo 7, cuando se estaban convirtiendo muchos en la iglesia primitiva, dice así: y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esos Hechos 6, 7. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta este siguiente versículo, Romanos 15, 18. Dice: porque no os haré hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Con la palabra y con las obras. No dice para la fe de los gentiles, sino dice para la obediencia de los gentiles. Me gusta Romanos 10, 16. Ahora le voy a decir por qué me gusta Romanos 10, 16. Porque Romanos 10, 16 es una cita bíblica de Isaías capítulo 53, el versículo 1. En Isaías capítulo 53, versículo 1 dice: ¿quién ha creído
a nuestro anuncio. Pero noten el sinónimo de Pablo, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que relaciona obediencia y fe. Ahí dice, ¿quién ha creído? Y luego para contestar, no creyeron, no dice no creyeron, dice no todos obedecieron. O sea, ahí está el paralelo entonces. La fe y la obediencia bíblica, la fe bíblica es una fe obediente al mandato de Dios. Déjenme darles una ilustración antes de seguir. La ilustración es la de Mateo en capítulo 9. Cuando pasó Cristo por el banco de los tributos, lo llamó. Hablamos acerca del llamamiento eficaz. Pero le dijo a Mateo, sígueme. Hubo un mandato imperativo de parte de Cristo. Yo sé que en esa única palabra, Cristo engendró fe en Mateo. Cristo engendró el espíritu de la obediencia a la fe. Porque Mateo empezó a creer a Dios y que lo demás no importaba y que era necesario dejar todo para seguirle. No podía quedarse en el banco de los tributos y seguir a Cristo. Tenía que dejar una de las dos cosas. Provocó un dejar, provocó un seguir, provocó una vida nueva. Engendró en él una manera de vivir totalmente diferente a la que estaba viviendo. Y todo esto se engendró en un mandato imperativo de Cristo que fue, sígueme. E inmediatamente dice, dejándolo todo, lo siguió. Otras ocasiones el Señor llamó a sus discípulos y dice, dejando las redes, dejando los barcos, dejando, le siguieron. Cuando la mujer samaritana llegó al conocimiento de Cristo, dijo que dejando el cántaro se fue a la ciudad. Ya no estaba preocupada por lo natural, el agua. Obviamente necesitaba beber, pero la Biblia lo expresa de esta manera. Dejando el cántaro se fue a la ciudad a contarle a los hombres lo que había sucedido y quién había llegado a conocer. O sea, estoy asociando la fe y la obediencia que van juntos en la Escritura. La obediencia verdadera es la que obedece lo que se está diciendo en el volumen de fe, en lo que contiene a la enseñanza doctrinal de todo el Evangelio, de todo lo que es el consejo de Dios. Seguimos leyendo. Fíjense, Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... Noten eso. No a los que creen. Dice a los que le obedecen. Hechos 5:32. Vamos a seguir a la siguiente página. Seguimos leyendo el tema acerca de la obediencia a la fe. Y le quiero mostrar a través de las Escrituras cuán abundante es este tema en la enseñanza bíblica. Entonces, aquí tenemos Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos 2, versículo 8, dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está marcando la diferencia entre un hombre genuino en Cristo y uno que no es. El hombre genuino obedece a la verdad, obedece a la justicia. Más adelante Pablo en Romanos 6 habla acerca de esto. Habéis obedecido la forma de doctrina. Habéis obedecido la forma de doctrina. Segunda de Tesalonicenses 1:8, tremendo texto. Dicen, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, eso es por un lado, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No meramente creer, es una obediencia, la obediencia al arrepentimiento, la obediencia a estar de acuerdo con Dios. Ya voy a dar las implicancias de lo que significa obedecer a la fe. Capítulo 4 de Pedro, versículo 17, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No dice que no creen, dice que no obedecen al Evangelio de Dios. Romanos 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas. No, Pablo no dice vuestra fe, dice vuestra obediencia. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 2 Corintios 9:13, el mismo énfasis. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios,
por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Eso 2 Corintios 9:13. Pablo vuelve a introducir la obediencia al Evangelio. Noten ahora 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No por la fe en la verdad. Está mencionado también muchas veces. Pero aquí estamos dando el énfasis de Romanos 1:5, Romanos 16:26, que es que un corazón verdaderamente engendrado por Dios, verdaderamente que Dios lo llama al arrepentimiento, va a obedecer. Pablo, cuando dice en Hechos que fue llamado del cielo por Cristo, dijo: no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces acá tenemos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es 1 Pedro 1:22. Seguimos leyendo versículos en cuanto a esto. Y acá estamos yendo hacia el Antiguo Testamento. Y lo que quiero que noten es la relación que hay entre la fe y la obediencia en el Antiguo Testamento. Segunda Reyes 17:14 dice: mas ellos no obedecieron. Eso es lo que dice. Ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ahora, noten cómo asocia la desobediencia. Como los padres, los cuales tampoco obedecieron. No dice eso. Los cuales no creyeron en Jehová su Dios. O sea que no obedecieron y no creyeron están ligados. Es lo mismo. Obedecer es creer a Dios. Desobedecer es no creer a Dios. Al oír, dice Salmo 18:44, al oír de mí me obedecieron. Qué tremenda frase. Qué tremenda frase. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Ahí donde entra el pastor MacArthur, que enseña la salvación vía señorío. Lo creo 100% en las Escrituras. Que un creyente genuino que es llamado por Cristo enseguida está asociado a un espíritu de obediencia. No es un faltante en la vida creyente. No es algo que hace más tarde en su vida espiritual. Es algo que se manifiesta inmediatamente. Un espíritu de obediencia. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Jeremías 9, versículo 13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, no obedecieron a mi voz. ¿Okay? Si ustedes entienden eso de mi voz, Romanos capítulo 10, versículo 17, el oír es por la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es literalmente la traducción en el griego. O sea que una persona oye la voz de Cristo y obedece. Y acá nos dice, en el versículo 9 de Jeremías, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, no obedecieron a mi voz. O sea, entendemos que cuando Dios llama eficazmente, los creyentes obedecen. Hay una obediencia inmediata, pero al mismo tiempo existe la desobediencia en relación al llamado de Dios. Jeremías 43:7 dice: entraron a la tierra de Egipto entraron a la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Miqueas 5:15 dice: y con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Ira y furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Seguimos leyendo. Esto es Hebreos el capítulo 3. Hebreos el capítulo 3. Nos vamos al Nuevo Testamento. Una cita tomada del Antiguo Testamento del Salmo 95. Cita tomada del Salmo 95. ¿Y qué dice Hebreos 3, 15 al 19? Dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, noten lo que dice, no dice que no creyeron, que desobedecieron? Y ahora noten el paralelo, vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Asocia incredulidad con desobediencia. Dice en versículo 18, desobedecieron, pero enseguida en versículo 19, el autor de los Hebreos asocia la desobediencia a incredulidad. Un corazón incrédulo no actúa en base a la obediencia, no hace lo que Dios manda. O sea, no cree, por tanto no obedece. En realidad es un creyente que cree, es un creyente que obedece. Hay una obediencia a la fe. Seguimos leyendo. Y ahora entramos al capítulo 4. Acá tuve que reducir un poco la letra para que se pueda ver el pasaje. Yo lo voy a leer y ustedes, si quieren, en sus Biblias quizás, si no en pantalla, pueden leerlo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora fíjense versículo 2 lo que dice. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, el autor de los Hebreos está diciendo, escucharon la palabra, pero no estuvo acompañada de fe. No creyeron lo que se estaba diciendo. Ahora, ¿cómo sabe el autor eso? Que ellos no creyeron. Fíjense lo que sigue. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. Noten a qué asocia la falta de fe. No creyeron por causa de desobediencia. No a mandamientos, sino a la fe, desobediencia a la fe. No obedecieron a la fe, no creyeron lo que se le estaba diciendo. Versículo 7, otra vez termina un día, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, esto es Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Escuchen bien. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de falta de fe, no, dice, de desobediencia. O sea que empieza el capítulo hablando de que no fue acompañada a lo que escucharon con fe. Y luego cierra esta sección diciendo que la fe y la desobediencia son sinónimos, van juntos, no se pueden divorciar. Entonces, pensemos en lo que implica esto. Aquí yo he puesto algunas cosas que yo creo que implica la obediencia a la fe conforme a Romanos, el capítulo 1, versículo 5. Romanos, el capítulo 1, versículo 5. Y obviamente no voy a exponer con cada uno de estos puntos, pero sí deseo que piensen un poco sobre esto. ¿Qué significa no obedecer a la fe? Lo primero que significa es no creer a Dios. No dije en Dios, sino a Dios. Hay una diferencia muy grande en creer en Dios. Uno no necesita oír la palabra de Dios para creer en Dios. Romanos 1, versículo 20 dice que con la creación misma el hombre puede ser creyente en Dios. La Biblia dice, como ya cité en Santiago 2, que los demonios también creen y tiemblan. Esa fe es lo que llamamos la fe de la existencia de Dios. Es lo que llamamos la revelación general de Dios. Dios ha dado una revelación general acerca de sí mismo. Hoy lo estaba leyendo esta mañana en Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
un día a otro día, una noche a otra noche, e imite sabiduría. Su voz no es oída, o sea, no se escucha, pero se ve. O sea, yo he dicho otras veces, oímos a través de los ojos. Oímos a través de los ojos. Los cielos hablan y nosotros oímos a través de los ojos. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios. Creer a Dios es lo que nos dice 1 Juan. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Eso es obediencia a la fe. Es cuando una persona no cree a Dios, pero cuando una persona cree a Dios, cree lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo, cree que yo necesito arrepentirme, cree que lo que Dios dijo acerca de mí es verdad, que todos somos pecadores y por tanto destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos arrepentimiento. Eso es creer a Dios, no creer en Dios. Es diferente. Segundo tema que abarca la obediencia a la fe, el no obedecer a la fe, es el no someterse al mandamiento del Evangelio. El mandamiento del Evangelio abarca el de arrepentirse, el de llegar al conocimiento de la verdad. En la Biblia dice, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Dios está trayendo los juicios en Apocalipsis capítulo 9 y 16, nos dice la Escritura que no quisieron arrepentirse y no se arrepintieron. En capítulo 6, cuando comienzan a abrirse los sellos y los cielos comienzan a descender sobre los hombres, dice que ellos clamaron a los montes para que los cubran de la ira del Cordero. Ellos no buscaron arrepentimiento. Cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra, la Biblia dice que ellos no dijeron, aquí somos pecadores. Ellos salieron de la presencia de Cristo, acusados por su conciencia. Ellos no se arrepintieron. Ellos no buscaron arrepentimiento. Entonces, lo que tenemos aquí es el sometimiento al mandamiento, a la ordenanza, al decreto de Dios. Que es necesario que un hombre se arrepienta, que reconozca que lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo es verdad. 1 Juan lo dice de esta forma, se los voy a leer, no lo anoté ahí, no está en los versículos, pero solamente se los quiero leer para que piensen sobre esto. Dice así la Escritura. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego agrega Juan, la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 de 1 Juan 1 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea que si nosotros decimos, ¿por qué me tengo que arrepentir? Si yo no he pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Ese es el tercer punto. Hacer Dios mentiroso. De lo que Él está testificando. Saben que si es algo que Dios no puede hacer, dice la Biblia, en repetidos lugares es mentir. O sea que todo lo que Dios dice es verdad. Y nada es de ser tomado ligeramente, sino que la Biblia dice que todo lo que Dios dice es verdad. Y Dios no puede mentir. ¿Sí? Hay algo que una de las cosas que Dios no puede hacer es alterar la palabra que salió de su boca, nos dice Salmo 89. Pero esto es algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Jamás podemos llamar a Dios algo que es imposible en Él hacer, que de Él no procede la mentira, de Él no procede el engaño. Él no puede mentir. Cuarto punto aquí, en lo que yo creo que involucra el no obedecer a la verdad, es pasajes muy conocidos en la Escritura, y aquí, por ahí, estemos un momentito. No someterse al señorío de Cristo. Yo no anoté las referencias porque, ya les cansé con muchas referencias, pero si me acompañan a Mateo capítulo 7, un momento. Mateo, el capítulo 7, quiero que vean conmigo lo que dice esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Están delante de Cristo estos hombres que profesan conocerlo, estos hombres que hablan acerca de haber hecho grandes cosas y muchas cosas delante de su presencia. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cree. No dice eso el texto. El texto dice, sino el que hace. Eso es obediencia.
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la voluntad de mi Padre, dijo Cristo en Juan 6, que el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. La voluntad de mi Padre es el que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, desobedientes, es otra forma de decirlo. Ustedes no han sido obedientes a la fe, han sido desobedientes a la fe. Ahora enseguida, porque ustedes notan, Mateo 7, versículo 21, Cristo salta a otro tema. Si ustedes se fijan, en el versículo 24, Cristo se va a dos hombres a ilustrar esto que viene diciendo. La ilustración es de dos casas, una que es hecha sobre la arena y otra que es hecha sobre la roca. Y dice, un hombre es sabio y el otro hombre es necio. El que hizo la casa sobre la arena es un hombre que escuchó mis palabras y no las hizo. O sea, no obedeció. Y el hombre que está haciendo su casa sobre la roca es el hombre que escuchó mis palabras y las hizo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que me acompañen a Lucas, el capítulo 6. Lucas, el capítulo 6, cómo Cristo asocia obediencia y fe juntos en este pasaje. Lucas, el capítulo 6. Fíjense, Lucas, capítulo 6. Comenzando en el versículo 46. Lucas acá agrupa los dos pasajes que tenemos en Mateo, pero en uno solo. Fíjense, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetus contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cristo habló acerca de su señorío en el llamamiento, en lo que Él dice, escuchó e hizo, escuchó y no hizo. Debe haber más puntos, pero yo puse uno más. Significa no obedecer a la fe, es no humillarse ante Dios. Después de todas las plagas, Dios pregunta a través de Moisés a Faraón, ¿hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? En este momento que estamos pasando con el tema del virus, muchos hombres han sido enfrentados con la muerte. La pregunta es, quizás Dios esté preguntando, haciendo morir muchos en Estados Unidos, muchos en Italia, muchos en España, no tantos en Argentina, no tantos en otros países, pero estamos viendo lo que dice Lucas capítulo 13, en muchos países estamos viendo la muerte directa de parte de Jehová sobre los hombres. Y la pregunta de Dios es a todos los pueblos es, ¿hasta cuándo no te vas a humillar delante de mí? Si los hacía morir, dice Salmo 78, se volvían solícitos en busca suya. Otra vez vemos aquí que Dios demanda de los hombres humillación. Un hombre que es obediente al Evangelio es un hombre que se humilla, que reconoce la plaga de su corazón, que reconoce que está sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, y que necesita venir a Cristo. Esa es la primera frase, obediencia a la fe. La segunda frase que tenemos ahí en Romanos, volviendo a Romanos el capítulo 1, versículo 5, es lo que Pablo dice. Y no voy a llevar mucho tiempo a esto, pero simplemente deseo que lo pensemos. Dice el versículo 5 al final, por la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto es verdad. Esto es una verdad absoluta. Desde temprano en Génesis capítulo 22. Y a través de los salmos, la Biblia dice que Dios iba a bendecir las naciones a través de Abraham. No meramente una nación, los judíos, sino todas las naciones a través del mensaje de Cristo. Después, más adelante, en el libro de Apocalipsis tenemos en el capítulo 7, versículo 9, que había una multitud que no se podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De todo tribu, pueblo, lengua y nación. Gálatas nos dice que Dios iba a bendecir a través de la simiente a todas las familias de la tierra.
O sea que va a haber alguien en el cielo, de todas las casas quizás, de todos los lugares. Dios ha bendecido a través de Cristo a todas las naciones. Y la Biblia nos dice en Mateo 28 que somos mandados a predicar el Evangelio, no a algunos grupos, no a algunas personas, dice a toda criatura. ¿Significa que todos van a arrepentirse, que todos van a oír? No, lo sabemos a eso que no. Pero necesitamos predicarle a todos, en todas las naciones. Entonces Pablo estaba puesto por Cristo, recibió gracia y apostolado para la obediencia a la fe, para que los hombres se sometan a Dios, para que los hombres se humillen ante Dios, para que los hombres crean a Dios, para que los hombres reconozcan que Dios es verdadero y que no es mentiroso, para que los hombres se sometan al señorío absoluto de Cristo. En ese pasaje del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, cuando Cristo estaba hablando con el joven rico, estaba esperando eso. Habló acerca del señorío y sometimiento. El joven rico dijo, todo lo he seguido desde mi juventud, hablando de los mandamientos. Le preguntó, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Estaba hablando de su señorío, a ver si te sometes a mí, en vez de al dinero, a ver si te humillás delante de mí, reconoces que yo soy Dios. Y no lo hizo. No cumplió los primeros 4 mandamientos. Él dijo que él había guardado los últimos 6 mandamientos, pero no era verdad. Él no cumplió los primeros 4, que es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas, sobre todas sus posesiones. Él amaba sus posesiones. El Dios que él tenía era el dinero. Y se fue triste porque Cristo le había dicho que debía vender todo y seguirlo. No se sometió a la autoridad, al señorío de Cristo. Finalmente el apóstol Pablo dice en versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, acá viene esto, por amor a las almas perdidas. Hay una verdad en las Escrituras en cuanto a eso, sí. Mateo capítulo 9 dice que Jesús miraba a las multitudes y las veía como ovejas sin pastor y tenía compasión de ellas. Sí, es verdad. Pero siempre estamos mezclando la preeminencia. Siempre estamos confundiendo la preeminencia. Yo quiero mostrarles algo aquí. Algunos versículos en cuanto a este tema de la preeminencia. Porque la Biblia dice en el versículo 5, por amor de su nombre. Esto es otra manera de decir lo que dice Efesios el capítulo 1, Romanos 11:36. Cuando Romanos 11:36 dice, y de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando Efesios 3 veces dice que todo lo ha hecho Dios en versículos 6, 12 y 14, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que, fíjense los versículos, se los voy a ir leyendo, que tienen que ver con por amor de su nombre. O sea que Cristo es el tema de adoración, Dios es el tema de alabanza, Él tiene la preeminencia en la salvación de las almas, no meramente las almas. Es lo que enfatiza el pastor Piper en su libro, Su gloria a través de las naciones, proclama su gloria en las naciones, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene que ver con esto, tiene que ver con Dios busca verdaderos adoradores, hombres y mujeres que adoren a Dios en espíritu y en verdad, que le digan, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, que la preeminencia de nuestra salvación no es la salvación de nuestras almas, es la glorificación de su nombre. Leámoslo, Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a mí. No, fíjense lo que dice el versículo 23, ¿por amor de qué? Su nombre. Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonará también mi pecado, que es grande. No dice por amor a mí, dice por amor a su nombre. Va a perdonar también mi pecado, que es grande. Salmo 79:9, ayúdanos, oh Dios, en nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Por amor de tu nombre, dice, por amor de tu nombre. Salmo 106:8 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios es central en nuestra salvación.
Dios es el centro del mundo en cuanto a la salvación de los hombres. Él está pensando en su nombre, la glorificación de sí mismo. Yo sé que no lo entiendes y quizás piensas que Dios es egoísta. Piper desarrolla preciosamente este tema, pero en otra ocasión tendríamos que tratarlo a esto. Isaías 37, versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla primero, primordial, preeminencia, por amor de mí mismo. Salmo Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, por amor a su justicia. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios borra tus pecados? ¿Por qué perdona Dios tus pecados? Porque Él lo hace por amor a su nombre. Isaías 45, 4. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías 48, 9. Noten esto. Por amor de mi nombre, deferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. 2 veces dice, por amor a mi nombre y para alabanza mía. El motivo por el cual no te castigo eternamente es porque yo amo mi nombre sobre todas las cosas. Versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Seguimos. Esto es Ezequiel capítulo 20. Me encantan estos versículos. Y acá vemos la centralidad de la cruz. El motivo esencial por qué nosotros somos amados por Dios es por amor a sí mismo. Escúchenlos. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Es una persona salva. Una persona que ha llegado al conocimiento de Cristo es una persona que se aborrece a sí mismo. Es una persona que ha visto la santidad de Dios y la impureza propia. Le pasó a Job, le pasó a Isaías y a tantos otros en la Escritura. Os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Pero ahora noten lo que dice el versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces dice, yo puse a Cristo en el Calvario por amor a mí mismo. La preeminencia de Cristo en la cruz es mi nombre, mi gloria, mi alabanza, mi honra. Yo no hice con vosotros conforme a vuestros pecados por amor a mí mismo, no tanto por amor a mí. Todo está en la Escritura, sí. No quiero desbalancear, pero la preeminencia es lo que dice Pablo en Romanos 1:5, por causa de su nombre. Su nombre. Y terminando, vuelvo a repetir esta porción de Isaías 48. 6 veces en estos 3 versículos, el énfasis es Dios. Por amor de mi nombre, primera vez. Para alabanza mía, segunda vez. Versículo 11, por mí, tercera vez. Por amor de mí mismo, cuarta vez. Para que no sea mancillado mi nombre, quinta vez. Mi honra, sexta vez. No lo daré a otro. O sea que piensa esta mañana que Dios hace todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Él borra tus rebeliones, Él defiere su ira de ti por amor a sí mismo. Es el ser que más se ama en el universo. Y por amarse así, nosotros recibimos el beneficio de su bien. De no tener su ira, de ser perdonados eternamente, de participar de la comunión íntima de Jehová todos los días de la eternidad, porque Él se ha amado a sí mismo. Ahora no vamos a introducir ese tema, porque es extenso.
cómo es que Dios puede amarse a sí mismo y no ser egocéntrico, no ser idólatra, por así decir. Bueno, hay todo un tema estudiado sobre eso, precioso en las Escrituras, desarrollado también para aquellos que dudan. Hay varios libros escritos por Piper en cuanto a esto que desarrollan preciosamente este tema, en cuanto a Dios ha hecho todas las cosas para la alabanza de su gloria, para que Él reciba la preeminencia, porque Él es Dios. Y nosotros beneficiamos de esta obra de Dios, donde Él toma la preeminencia, y nosotros podemos postrarnos ante su presencia y adorarlo porque Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra oración por todo. ¿Cómo no merece todo si Él pagó todo? ¿Cómo no merece todo si Él hizo todo? Si todo está hecho por Él y Él hizo todo para la redención de nuestras almas, por tanto, Él merece todo lo nuestro. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por esta mañana, poder estar en tu palabra. Pedimos tu bendición sobre ella, bendice a tu pueblo y que puedan crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.